Y finalmente, el mercado laboral español hasta el momento ha tenido un reparto muy desigual entre costes públicos y privados. España ha optado por un modelo de subvención de contratos de manera generalizada, que es la otra cara de la dualidad. Es decir, para reducir la dualidad lo que ha hecho España ha sido pagar con dinero público subvenciones a los contratos indefinidos de manera muy generalizada, y eso ha tenido un efecto muy negativo, que es un gran gasto público para reducir la temporalidad sin apenas resultados, y que al final ha creado una dinámica también de cierta economía subvencionada que no ha sido nada positiva. También hay que decir que la protección social ejercida en España no tanto como colchón frente a la flexibilidad interna y a las necesidades de adaptabilidad y movilidad, sino como colchón frente a la destrucción de empleo. Basta ver la cantidad de dinero público que se ha invertido para facilitar ajustes de plantillas a través de prejubilaciones, a través de bajas incentivadas, a través de un sistema como tenemos del despido, donde el despido es libre pagado, pero inmediatamente el trabajador va a cobrar el desempleo, y por tanto las empresas y los propios trabajadores están en dinámicas donde el despido no resulta tan traumático, y lo que quizás resulta más costoso es ajustar condiciones laborales, y por tanto las reglas del sistema han conducido a facilitar mucho la destrucción de empleo, y la respuesta al mercado laboral ha sido una alta tasa de desempleo. Por tanto, este breve diagnóstico lo que presenta es unos puntos críticos de nuestro mercado de trabajo en clave de flexiseguridad laboral europea. La lección de la crisis económica y su impacto en el empleo ha sido clara. El peculiar modelo laboral español debe caminar hacia una mayor flexibilidad segura en términos europeos, y por tanto no resulta extraño que el Gobierno, a partir del año 2010, que es cuando reacciona ante la situación, esté planteando reformas en esta clave, y dentro de ellas la que hoy nos convoca, que es la del modelo austriaco, que es un ejemplo, como luego diré, de paradigma de flexiseguridad. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Qué reformas se están llevando a cabo? Y las voy a expresar, por supuesto, de manera muy breve, dentro del tiempo que tenemos, pero para enunciarlas. Pues se están haciendo reformas a través, sobre todo, de la reforma que se hizo en el año 2010, Decreto Ley 10/2010 y Ley 35/2010, y las que se están haciendo ahora, en estos meses de 2011, el Decreto Ley 1/2011, Decreto Ley 3/2011, más las que están en proceso, Fondo Austriaco, negociación colectiva, que están las dos en este momento precisamente en marcha, y que previsiblemente a final de legislatura pues podremos hablar de dos cambios importantes en nuestro sistema de relaciones laborales. ¿Qué se está haciendo? Pues a mi juicio, y es la tesis que quiero presentar, se está caminando hacia un modelo de flexiseguridad laboral europea. Es decir, lo que se está haciendo en España es reformas en clave de flexiseguridad dentro de las orientaciones y directrices que nos está marcando la Unión Europea. Afortunadamente tenemos buenas referencias, como es Austria u otros países, donde podemos adoptar instrumentos que han sido útiles en esos países, y caminamos hacia un nuevo paradigma de relaciones laborales. Lo que pasa es que estamos en una fase muy inicial y de transición, donde todavía no vemos el nuevo modelo y todavía estamos en el anterior. Pero realmente hay datos que muestran que lo que se está haciendo en España responde a los criterios que antes he dicho de flexiseguridad. Retomando esos criterios: contratos de trabajo flexibles y fiables que eviten la segmentación del mercado laboral entre trabajadores fijos y temporales. Bien, la reforma laboral de 2010 tiene este objetivo: intenta reducir la dualidad a través de poner límites en el encadenamiento de contratos temporales y en el contrato de obra, que tiene por primera vez una duración máxima, y a través de una apuesta decidida por el contrato de fomento de contratación indefinida y por un cambio sustancial en los despidos por causas empresariales. Bien, ahí se ve ya con esas medidas un intento de reducir la dualidad, que por ahora no está teniendo éxito porque las cifras muestran una persistencia del empleo temporal, pero que sí son cambios importantes dentro del sistema. Y sobre todo lo que prevé la reforma es lo que hoy nos convoca aquí: un modelo nuevo de despido, que ya veremos si termina siendo articulado definitivamente, que es un fondo
de despido, donde se asegura el coste del despido, de tal manera que el trabajador lo que hará es cobrar la compensación económica cuando se rompa su contrato de trabajo, pero el empresario no lo pagará directamente, sino que lo pagará un fondo que tendrá que ser financiado a través, previsiblemente, de cuotas de las propias empresas, como sucede en el modelo austriaco. Es un aseguramiento del despido, que tiene la ventaja de lograr una mayor flexibilidad para la empresa, en el sentido de que los costes extintivos se reducen mucho, y para el trabajador la ventaja de su seguridad, en el sentido de que la caja, el fondo, le va a dar la compensación y él se puede mover de empresa a empresa sin perder esa compensación. De tal manera que en un futuro, si no cobra esa compensación porque tiene una trayectoria profesional sin despidos, se podrá ser un complemento de su pensión de jubilación. Por tanto, en teoría es un mecanismo claramente de flexiseguridad que exigiría la contratación indefinida. Evidentemente esto supondría una ruptura sustancial con la dualidad, pero un mayor equilibrio entre flexibilidad y seguridad en la extinción de contrato de trabajo. En segundo lugar, la apuesta por la flexibilidad interna. Eso es uno de los objetivos, finalidades de la reforma laboral del 2010. Sin entrar en detalles, lo que hace la reforma es apostar claramente por mecanismos de flexibilidad interna con referencias europeas. En España se han articulado los expedientes de reducciones de jornada, que pueden ser muy útiles para las empresas en situaciones de crisis, y ahí hemos adoptado el modelo alemán de reducción de jornada. También se han ampliado las posibilidades de los descuelgues en las empresas, es decir, la capacidad que tienen los acuerdos en las empresas entre representantes de los trabajadores y empresa para modificar convenios colectivos sectoriales, tanto en materia salarial como en materia de tiempo de trabajo, en materia de funciones de los trabajadores, lo cual va a permitir una mayor adaptabilidad, en teoría, a través de acuerdos de descuelgue. Por primera vez en España se afronta el problema de la pequeña empresa, introduciendo mecanismos de adaptación de los convenios en las pequeñas empresas con nuevas fórmulas de negociación, unas comisiones elegidas directamente por los trabajadores. Es decir, que estamos ante una reforma que es importante en flexibilidad interna y se va, por tanto, en la línea europea de flexibilidad. En tercer lugar, estrategias de formación. Bien, la formación forma parte de la reforma laboral, que cambia algunos contratos formativos, los intensifica, apuesta por ellos, pero sobre todo está presente en los decretos leyes 1/2011, 3/2011 sobre empleabilidad de los trabajadores, que van dirigidos a potenciar la formación en los servicios públicos de empleo. De tal manera que, por ejemplo, hemos sustituido el subsidio de personas que habían agotado el desempleo por una ayuda para la formación de esas personas. Eso supone un cambio muy importante de mentalidad en la protección social por desempleo. De cobrar un subsidio se paga una ayuda para la formación del desempleado, y eso se acaba de hacer hace escasas semanas, ¿no? Políticas laborales de empleabilidad. Bien, en los propios decretos leyes se hace mención a ello. Se quiere facilitar las transiciones entre empleos con agilidad e incentivos a la búsqueda de empleo. Para eso, el decreto 3/2011 elabora una carta de servicios del desempleado, de colocación, de formación, con tutores que le guíen en su itinerario laboral, que si tiene desarrollo y financiación, pues puede crear un nuevo escenario de empleabilidad. De igual manera, la legalización de las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro que van a colaborar con los servicios de empleo pueden agilizar esa transición. Utilizando empresas privadas con ánimo de lucro, se puede fomentar esa colocación en el mercado laboral. Y la liberalización de las empresas de trabajo temporal, que prácticamente ya van a poder actuar en cualquier actividad, pues puede tener, desde la óptica de la colocación en el mercado laboral, también efectos positivos. Es decir, que se están haciendo reformas dirigidas a la mayor empleabilidad, a la mayor colocación de los trabajadores, a reactivar los servicios públicos de empleo. Y finalmente, sistemas de seguridad social
sólidos que protejan el desempleo con una distribución justa de costes privados y públicos. Pues también se va en esta dirección. Se ha reordenado todo el sistema de subvenciones a los contratos indefinidos por la reforma, se ha seleccionado a los colectivos que van a recibir subvenciones, sobre todo jóvenes, y se ha apostado por una redistribución de costes públicos y privados dirigidos a el tiempo de trabajo, en la doble dirección de los expedientes de reducción de jornada, que van a ser cubiertos en parte por la protección social por desempleo, y ahora recientemente con el impulso que se va a hacer a la contratación a tiempo parcial de jóvenes, con ahorros de costes de seguridad social para las empresas. Bien, se está en una línea, por tanto, de a través de costes públicos, en vez de generalizar subvenciones, compensar mecanismos de reducción de jornada y de trabajo a tiempo parcial. Por tanto, y en conclusión, podemos decir que las reformas 2010-2011 que está impulsando el Ministerio de Trabajo son reformas en clave de flexiseguridad laboral europea. Son reformas que se acercan a los objetivos que nos determina la Unión Europea, que tiene como referencias países donde hay un buen mercado laboral con buenas tasas de empleo y buenas experiencias de equilibrios entre flexibilidad y seguridad. Y por tanto son reformas que van dirigidas a superar los defectos que antes apuntaba en esa clave. Si estas reformas, que necesitarán años de recorrido y continuidad y convencimiento e inversiones eficientes, en años podremos estar hablando en España de un nuevo paradigma de relaciones laborales, un paradigma que se acerque más a la Unión Europea, que creo que es el objetivo que debemos tener, junto con otras reformas. Es decir, un mercado laboral que gire sobre la contratación indefinida, sobre la flexibilidad interna, con formación continua de los trabajadores, con adaptabilidad continua a las circunstancias, con buenos servicios de empleo y colaboración de agencias privadas, con transiciones rápidas de los desempleados y un mayor nivel de adaptabilidad, con una mejor conciliación familiar y una mejor distribución de costes públicos y privados. Y en este marco de grandes reformas es donde hay que situar, y era mi intención hacerlo, el fondo de despido, que no es una reforma aislada, sino que es una reforma dentro de las reformas estructurales de flexiseguridad. Es decir, no se puede entender el modelo de fondo de despido sin enmarcarlo en las grandes reformas que se están llevando a cabo en esta clave. En cualquier caso, y ya termino, el fondo de despido es un ejemplo de flexiseguridad. Es un ejemplo que ofrece seguridad a los trabajadores que van a cobrar la compensación económica si son despedidos, que van a conservarla si no quieren cobrarla, porque van a tener protección por desempleo, que si cambian de empresa van a conservarla y no les van a castigar la antigüedad, y por tanto eso va a facilitar la movilidad entre empresas, recibir ofertas y cambiar de empresa, y que si se jubilan tendrán derecho a cobrar de la caja esa cantidad. Por tanto, seguridad para los trabajadores y flexibilidad para las empresas, porque tendrán una relación laboral sin apenas costes extintivos directos y con mayores márgenes para gestionar la flexibilidad interna junto con otros instrumentos, que es la clave al final del sistema.